Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a el programa que la lleva en historia, en cultura y en patrimonio. Hoy, en una forma muy especial, vamos a hacer un recorrido en un lugar que yo quiero mucho. Me acompaña detrás de la Samsung S23 el incombustible periodista Cristian Rifo. Joven Cristian, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, feliz de hacer retro tour y en este lugar que creo que lo hemos visitado varias veces, pero Claro. siempre es un agrado poder estar acá, siempre es un agrado poder hacer retro tour y esta jornada va a ser especial porque tenemos sorpresas. Bueno, muchos ya saben, pero para nosotros es un agrado poder hacer esta experiencia. Ojalá la vamos a repetir en futuras temporadas. Claro, y ojalá que en futuras temporadas podamos resucitar a algunos de los personajes que hay aquí también sepultados, joven Cristian, porque en este capítulo especial de Retro Tour estamos en el cementerio municipal de La Serena. Yo creo que lo he dicho en otros capítulos, si mi primera casa es mi casa, la segunda es el museo, esta sería como mi tercera residencia, un lugar donde me gusta estar, donde paso la mayor parte del tiempo y donde vamos a conocer varios detalles y varios elementos históricos que hacen de este lugar un lugar especial para recorrerlo desde el punto de vista de lo patrimonial y también especialmente porque a fin de mes va a ser Halloween, pues, joven Cristian, o Todos los Santos. Entonces a la gente siempre le llama la atención estos lugares, así que quisimos hacer un capítulo especial de Retro Tour. Y si hay algo que hizo grande a don Francisco, joven Cristian, lo primero fue no tenerle miedo al ridículo. Nosotros tampoco le tenemos miedo, pero lo segundo que hizo grande a don Francisco es el público. Y por primera vez Retro Tour será con público. Por favor, joven Cristian, enfoque por favor atrás a todo el público que ha venido este día. Por favor, saluden, queridas amigas, queridos amigos. Ellos son las primeras víctimas de estos primeros participantes de este recorrido especial de Retro Tour en el cementerio municipal de La Serena. Así que vamos a conocer harta historia, va a ser muy divertido y esperamos que a la gente en su casa también le guste mucho. Así que va a haber interacción del público, van a poder preguntar, van a haber consultas y uno también va a hacer diálogo, no va a ser solamente un monólogo. O sea, de ser un monólogo, al ser dos personas, va a ser un biólogo. ¿Te fijas? Es muy importante eso. Aquí comienza entonces el programa que conmueve a millones de espectadores en el mundo, Retro Tour. Cristian, seguimos haciendo Retro Tour adentro del cementerio municipal de La Serena y vamos a partir con la tumba número 1, un gran misterio de un gran personaje que es don Gregorio Cordovés. Me imagino, aquí la gente conoce de sobra a don Gregorio, nos acompaña Lucho Malebrán, gran amigo de todos, el incombustible. Luis, exalumno del Gregorio Cordovés, me imagino que también sabe mucho de este personaje. No vamos a entrar en los detalles históricos que usted, señora, señor, puede encontrar en la Wikipedia, sino que vamos a ir a las cosas sabrosas que solamente vamos a conocer acá. Como por ejemplo, para mucha gente, Gregorio Cordovés, joven Cristian, no sé si lo contamos en otros capítulos, pero es el muerto número 1, de hecho aparece como el muerto número 1, tu primera tumba del cementerio. Sin embargo, don Gregorio Cordovés es producto de un traslado, joven Cristian. Don Gregorio falleció 3 años antes, de hecho aquí dice en julio de 1843, 3 años antes de la inauguración oficial de este cementerio. ¿Ya? Hay algunas personas que piensan que fue trasladado al cementerio antiguo, ese que estaba detrás de la colina del Pino, joven Cristian. ¿Ya? O como también hay otros que piensan que fue sacado de la iglesia de San Juan de Dios, la que está justo al lado del hospital, porque ahí estaba también sepultado el señor Benavente. Entonces, 2 héroes de la independencia en esta iglesia bien especial, y se cree que de ese lugar vino para convertirse en el muerto número 1. ¿Y sabe por qué, joven Cristian? O estimados amigos, ustedes vieron Sucupira, ¿cierto? Sí. Bien, claro. El sueño de Sucupira, el alcalde Federico Valdivieso, era inaugurar el cementerio, ¿cierto? Bueno, en este caso, don Gregorio Cordovés, que estuvo a cargo de varios trabajos para la edificación de este cementerio, fue en este caso honrado con ser el muerto número 1. Pero más que nada era una cuestión para asegurarse de que no fuera cualquier hijo de vecino. En esa época la gente se moría a cada rato, los muertos aparecían en cualquier lado. Entonces, para no arriesgarse a que fuera cualquier hijo de vecino o alguien que no tuviera la dignidad como don Gregorio, se optó por este traslado y para que don Gregorio fuera en este caso el
fallecido número 1 de este cementerio. Ahora, ¿por qué es importante? Porque de aquí ustedes se van a dar cuenta que se forma arquitectónicamente o urbanamente, se ordena territorialmente el cementerio, a partir de la tumba de don Gregorio Cordovés. Este sector donde nosotros estamos hacia el sur, vamos a calificarlo como el barrio alto del siglo XIX, o sea, la gente con bastante plata se sepultaba en este sector. El resto de la gente en otros patios un poco más alejados, en este caso de la entrada. Así que oficialmente aquí ya estamos dentro del cementerio y está separada cada pasillo por 50 metros. Cada 50 metros hay un pasillo que conecta hacia los lados este cementerio. Por eso es súper entretenido recorrerlo, joven Cristian. No es como el cementerio de Santiago que tú te perdís adentro. Acá no, aquí tú lo puedes recorrer perfectamente en línea recta. Y vamos a ir a meternos, joven Cristian, por aquí a conocer algunos espacios. Por favor, la gente que está ahí, joven Luis, avance por ahí nomás. ¿Eh? Sí, usted conoce aquí el espacio, no se preocupe. No sé si han comprado espacio aquí ya todavía, ¿no? Pero todavía no. Todavía no. Claro. Ahora, importante, sí, vamos a pasar por aquí porque vamos a ingresar al terreno un poco más irregular. Entonces aquí hay que tener cuidado de que no nos fuéramos a caer. ¿Ya? No se preocupen, joven Cristian va a grabar todo en vivo y en directo. Por favor, avancen por acá. Ahí donde están súper bien. Ahí joven Cristian sigue grabando, ¿ah? Sigue aquí con nosotros. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que quieran contar entre medio? Hay otro detalle de don Gregorio que no conté. Por ejemplo, el primer banco de Chile fue el banco de Gregorio Cordovés. Y el primer banco que quebró en Chile también es el banco de don Gregorio Cordovés. Así que tiene el récord de ser el primer banco formalmente establecido en Chile y al mismo tiempo el primer banco que quebró. Y se acuerdan que les decía que don Gregorio estaba sepultado en la iglesia de San Juan de Dios. Bueno, joven Cristian, aquí tenemos primicias porque esto no lo hemos contado en otros recorridos, pero esta es la sepultura del arquitecto de la iglesia de San Juan de Dios, el señor Samuel Averill, también conocido como don Manuel el Inglés, ¿ya? Y no se llamaba ni Manuel ni era inglés, sino que se llamaba Samuel y era norteamericano. Ahora, ¿cuál es el gran valor del señor Averill? De hecho, ahí está cambiado, si se fijan, dice Auere, entonces como que se cambió la B corta por una U. ¿Se fijan? Y por eso es como tan difícil pesquisar y saber quién es esta persona. Pero el señor Averill, él fue un arquitecto y es el padre de la arquitectura regional, ¿ya? Porque es un arquitecto que llega contratado por la familia Aracena en los años 20, es el constructor original de la iglesia de la Casa Piñera y también de la iglesia de San Juan de Dios. Ahora, don Manuel tuvo otras cosas entre medio, ¿eh? Hizo varias cosas interesantes como una carreta que don Manuel tenía, que era de gran tamaño y que conectaba La Serena con Coquimbo. Entonces hay cartas que cuentan de que lo único que existía como un medio de transporte, como que la primera liebre, era la carreta de don Manuel. Lo mismo que el puente donde está hoy en día ¿cómo se llama? Está Bombero y al frente está el ISP y el NP. Bueno, ahí donde estaba el Seguro Social, ahí en la esquina, en ese espacio estaba el puente que construyó don Manuel para conectar en este caso el sector sur de la Serena con el centro, que estaba atravesado en ese tiempo por la quebrada, joven Cristian, en este caso la quebrada de San Francisco, que se prolongaba por la avenida Francisco de Aguirre. Tengo entendido que se llamaba Calicanto. Calicanto. ¿Qué cosa? ¿El puente? Sí, ese, un pequeño puente que estaba ahí en la... pequeño y claro. el puente de Calicanto. Claro. Ahora, Y al frente y empezaron a hablar después de lo que era la portada, que era en el fondo para darle un sentido estético de una unidad de integración. Por eso que ahí estaba la portada, que fue el primer punto de entrada a lo que era la Alameda. claro, y con estas formas de arquitectura también bien especiales de los canteros que llegaron a bien entrado el siglo XIX, cuando ya se tomó la decisión de que La Serena se quedara en este lugar y no se cambiara por el ataque de los piratas, muchos canteros empezaron a llegar. Hay una cosa, joven Cristian, que se llama los oficios reales. Los oficios reales son oficios que el rey de España mandaba a lugares específicos de América. Por ejemplo, la pintura cusqueña o la pintura en Quito es porque el rey de España mandó específicamente pintores y escuelas de pintura. Y a Chile mandó solamente un gremio, un oficio real, que era el de los canteros. Por eso los canteros de Colina y en Santiago son tan importantes. Pero el oficio real de los canteros fue un oficio que se masificó bien entrado el siglo XVIII, acá en la región de Coquimbo, sobre todo cuando ya se construyó la portada. Y de hecho la calle Domeico, joven Cristian, antiguamente se le llamaba la calle del Arco. ¿Y saben por qué se llamaba calle del Arco? Porque cuando el río se llevó el puente de don Manuel, quedó solamente uno de los arcos. El resto de los arcos se los llevó. Entonces, por eso en la calle Domeico, que era el último restito que quedaba de calle, se le llamó calle Domeico. Piensen que todo eso no existía, ¿eh? Todo lo que está por la avenida Francisco Aguirre, detrás de lo que es el consultorio de Schaffhauser, eso no existía. Eso fue terreno que se le fue ganando de a poco a la quebrada. Eso, joven Cristian, vamos a avanzar, por favor. Joven Luis, usted que también es de la casa, pase por aquí.
Sí, sí. No, sí, vamos a ir a conocer el mausoleo también de la Sociedad Artesano. ¿Ya? Mire, pueden avanzar por aquí y acá hay también otro espacio. Pueden avanzar por acá y se vienen por aquí. Está el camino, el camino. Si es que no se tiene que cambiar el joven Cristian nomás. Y lo voy a colocar aquí entre medio de estas tumbas importantes de los vecinos del siglo XIX. Cuando se funda ya el museo, cuando se crea ya el cementerio, estos son los primeros individuos que se empiezan a comprar sus lápidas acá en este lugar. ¿Ya? Esta tumba, estimado joven Cristian, la gente que nos está viendo en la casa y la gente que nos acompaña, para que todos nos vean, me voy a colocar por acá. Acomódense nomás, chiquillos, vengan por acá. Por favor, pasen nomás. Piensen que el cementerio está solo para nosotros, es una gran oportunidad. Y aparte, el día, la iluminación todavía nos acompaña bastante. ¿Ya? También vamos a hablar de ciertos detalles, aprovechando la luz. Cuando se hace de noche, todos estos detalles se empiezan a perder. Y empieza a cobrar más fuerza los relatos, más que el tema que uno se fije en los detalles. Ahora, esta es la tumba del señor George Edwards, o Jorge Edwards. Él es el fundador de la Edwards en Chile, él es el Edwards original. Este es un marino, de hecho oficiaba como médico de un barco, que en algunos momentos ese barco tenía patente de corso, entonces por eso decían que el tipo también era como el doctor de los piratas. ¿Así, ya? Pero el señor Brown, el señor Edwards, perdón, en este caso, cuando desembarca en Coquimbo, se enamora de una señorita, la señorita Isabel, se me olvidó el nombre, Isabel Osandón. Y resulta de que forma en este caso la familia Edwards Osandón. En este caso, de ahí viene esta riqueza que la familia empezó a ser administrada por este caballero. Y posteriormente, cuando el caballero queda viudo, casa a sus hijos con los hijos de otra viuda muy conocida que era la señora Buenaventura Argandoña. ¿Ya? Gran benefactora también de Coquimbo, y que su marido, don Pablo Garriga, al parecer está sepultado también justo acá abajo, porque aquí está la familia también Garriga de Coquimbo. ¿Ya? Quizás ustedes han escuchado hablar del señor Pablo Garriga. Bueno, los hijos de esta casa de la señora Buenaventura están sepultados también justo debajo de esta lápida. Aquí dice, acá está la lápida por si acaso. ¿Ya? Y acá al frente es la tumba de la señorita Buenaventura Argandoña. O sea, en este caso la señora Buenaventura Argandoña. ¿Ya? De Buenaventura Argandoña se ha dicho mucho, hay varias personas que sospechan de que hay otras Buenaventuras Argandoñas en la historia y estamos medio confundidos. Entonces hay una señora Buenaventura Argandoña y hay un varón Buenaventura Argandoña. ¿Ya? Y lo peor de todo es que son contemporáneos, entonces uno no sabe sobre quién está hablando. Pero en este caso, la señora Buenaventura Argandoña, que se casó con el señor Edwards, sí era una persona con bastante dinero, con alto recurso económico, y eso ayudó mucho a afianzar estas uniones familiares. En esa época, la familia serenense muy bien vista que se casaran, se emparentaran, sobre todo con estos extranjeros que llegaban al puerto de Coquimbo. ¿Ya? En este caso también de la unión aparece esta historia del señor Joaquín Edwards Osandón, ¿ya? Que fue hijo del matrimonio Edwards y de la señora de Isabel Osandón, el primer matrimonio del señor Edwards. Y él fue oficialmente el primer alcalde de Coquimbo. De hecho, su tumba abajo dice, aquí yace la tumba del primer alcalde de Coquimbo. ¿Ya? Esto también para entender que Coquimbo en aquella época no contaba con un cementerio completamente establecido. Ahora, gracias a que hay un departamento de patrimonio en Coquimbo que está bien activo, han aparecido varios datos y hacen entender que el primer cementerio de Coquimbo lo más probable es que haya estado justo donde ahora está el Sánchez Rumoroso. ¿Ya? Eso es bien interesante, el primer cementerio de Coquimbo. Ya después fue ganando terreno el cementerio inglés, o el cementerio católico, que fue finalmente el que todos conocemos, que está justo al lado del supermercado y casi a la entrada del puerto. ¿Ya? Ahora, interesante sí también mencionar que, bueno, lamentablemente las piezas empiezan a tener cierto deterioro. Se fija que le falta un tacojito, le falta una pierna, las alas también. Tiene mucho que ver el tema de los temblores, el tema de los terremotos, de cómo en este caso se van deteriorando. Lo mismo que la señora Buenaventura, lo más probable es que algo arriba tenía. ¿Se fijan? Y como tenía muchas lucas, lo más probable es que una pieza... Es que puede ser de mucho, porque también se puede haber caído. La mayoría de estas piezas no están precisamente empotradas a la lápida. Y esto pasa bien interesante, no sé si lo voy a contar ahora, pero en otro momento, pero aquí también hay piezas por catálogo. La gente se preocupaba de la muerte mucho más de lo que se preocupan hoy en día. ¿Ya? Lo mismo que los simbolismos, que otra cosa que en el día se ve bastante, no sé si por el lado del señor Edwards se alcanza a ver el reloj de arena con alas. Sí. ¿Ya? Hay un reloj de arena con alas. Ese es un símbolo clásico de la muerte en el siglo XIX. ¿Ya? Se buscó mucho simbolismo para tratar de reflejarla, y en este caso se tomó este reloj de arena con alas como el tiempo que se te fue. ¿Y esa antorcha que ahí se ha
También vamos a encontrar antorchas, bueno, justo abajo también hay antorchas. Y esto pasa porque las antorchas, en este caso, no se consumen apagándolas, o las tienes que remojar en agua, o si no, voltearlas para que se consuman a sí mismas y en este caso no sigan ardiendo, ¿ya? Porque la idea de una antorcha es precisamente que no se apague. Entonces la forma de apagar una antorcha en este caso es volteándola. Y ahí es otro de los simbolismos clásicos del siglo XIX, estas antorchas invertidas. Ahí, joven Cristian, si no la alcanzan a notar, les va a colocar alguna fotito ahí de las antorchas invertidas, de varias antorchas invertidas que van a encontrar acá en el cementerio de La Serena, y también varios de estos relojes de arena con alas. Justo también detrás de aquí del jovencito que se encuentra ahí, don Ernesto también, a donde está la señora Mercedes Salamanca, también hay 3 cardos. ¿Ya? Esas flores que están arriba no son tomates, son cardos, y el cardo es una flor muy agreste, es una flor que está muy ligada y muy relacionada precisamente con la muerte, aparte por el color del cardo que es morado, como el color litúrgico precisamente de los velorios y los funerales. Y también, bueno, la paloma siempre estos son símbolos de esperanza, aparte que una paloma que tiene en su pico tiene algún trozo de un olivo o un laurel, ¿ya? Que son la gracia que tienen esos árboles, el olivo, el laurel o las coníferas, los pinos, es que son permanentes, son siempre están verdes. Entonces, eso también es una forma de hablar y de cómo la vida también, en este caso en estos lugares, no digo que se mantiene, pero hay un simbolismo que habla precisamente de algo que es perecedero, que no se va a marchitar, ¿ya? Eso es como lo que tratan de reflejar estos simbolismos bien interesantes que hay acá entre medio. Allá también, bueno, dice doña Gertrudis Araya, también tiene una escultura de igual manera. Se fija que como les digo, es el barrio alto, ¿eh? Y entre medio, bueno, también hay algunos próceres, la familia Cavada la pasamos recién por ahí, que son héroes muy importantes del batallón Coquimbo durante la época de la Guerra del Pacífico, y no solamente durante la época de la guerra, sino que son vecinos que son súper importantes para la vida cotidiana, ¿ya? El tema, o a lo mejor en los libros de historia, estos nombres aparecen precisamente por las acciones que cometen en la guerra. Pero fuera de eso son vecinos súper importantes, son empresarios, son ingenieros, son mineros, muchos de ellos, que en su vida cotidiana, en este caso, tienen un profundo amor por la región y por eso se enlistan y por eso después participan en la guerra, ¿ya? Joven Cristian, vamos a continuar por otro lado, vamos a seguir haciendo retrotour, mientras seguimos por el cementerio, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver otras tumbas interesantes por aquí. Gracias, joven Cristian. Seguimos haciendo retrotour y hemos parado un pequeño momento para hablar del señor Barak Canut de Bonn. Cuando uno era joven, el nombre Barak llamaba mucho la atención. Ya después viene Barack Obama, presidente de Estados Unidos, entonces el nombre se masifica, ¿ya? Pero el señor Barak Canut de Bonn es muy importante porque es un importante artista plástico. Fue profesor del Liceo Gregorio Cordovés también, miembro también de la Logia Masónica de La Serena. Por eso aquí los hermanos masones le vinieron a dejar acá su respectivo recuerdo, una tarjeta que la masonería siempre deja cuando hace sus romerías para venir a visitar y saludar, en este caso, miembro de la Logia Luz y Esperanza acá en La Serena. Ahora, ¿por qué es importante hablar de don Barak? Bueno, aparte porque fue uno de estos prohombres de la ciudad de La Serena, muy preocupado también no solamente del enriquecimiento cultural a través de la pintura de los estudiantes, sino también de la literatura. Y de hecho tiene su hijo, don Claudio Canut de Bonn, también es muy conocido en la Universidad de La Serena como un gran geólogo y una de las personas que también más nos ha enseñado de la historia de la minería regional. Eso también es súper importante. Y don Claudio obviamente lo hace en cierta medida porque es el heredero de una hermosa tradición que llevó adelante siempre educativa, que llevó adelante el señor Barak Canut de Bonn, joven Cristian. Por eso quisimos hacer una pequeña mención en el paso, y aparte porque su tumba es bien especial, tiene es una piedra, ¿ya? Es bastante poética también la tumba que don Barak tiene, ¿ya? Hay una relación también, Raúl, con Gabriela Mistral, la familia Canut de Bonn. Claro. Hay una anécdota, la Sociedad Artesana en los archivos hemos encontrado que los abuelos el padre de él, llegó a la Sociedad Artesana, tocó la puerta, estamos hablando de la mitad del siglo XIX, y ofreció un servicio sobre medicina natural. La Sociedad Artesana tenía, claro, médicos tradicionales, ¿ya? De medicina tradicional. Y por orden de la asamblea no aceptó los servicios del señor Canut de Bonn porque no los consideraban dentro de la asamblea un remedio, porque decían ellos que fuese profesional para el tema. No reconocían la homeopatía como tal. Ofrecía el servicio de la homeopatía, de los remedios, de los montes, pero la Sociedad Artesana no aceptó el servicio. Claro. Ahora, del señor Canut de Bonn, que habla en este caso el joven Cristian, es el padre de don Barak, que fue el primer pastor protestante que llega a Chile.
no recuerdo bien, no me acuerdo acordar del nombre, se me está oxidando el recorrido, joven Cristian, se dan cuenta, hay que empezar a leer de pero por eso a la gente que profesa las religiones evangélicas se le llaman canutos, porque en este caso, descendiente del primer, en este caso, pastor protestante que llega al paraíso, y de hecho, como dice el joven Cristian, llega también a La Serena ofreciendo estos servicios. Era un sacerdote jesuita, que había colgado la sotana en algún momento y se dedicó precisamente también a la homeopatía, antes también de predicar el evangelio también de manera especial. Hay también, Raúl, una buena biografía de él, lo encontramos en el Diccionario de Obreros de mitad del siglo XX, que se dedicó a los obreros de Chile, y representa muy bien una biografía que se hizo aquí en La Serena para ese Diccionario de Obreros. Muy buena biografía, narra su historia, su participación en varios tipos de estudios hacia los obreros, educaba a los obreros. Tenía esa particularidad que muchos profesionales iban a estas sociedades mutuales y educaban en forma gratuita, la educación adulta, la que hemos trabajado, Raúl. Claro. Con Raúl hemos trabajado en educación adulta en la corporación. Bueno, y hablando precisamente de eso, joven Cristian, y con lo que dice joven Luis, vamos aquí al ladito, aprovechemos, no cortemos, ahí joven Cristian va grabando entre medio. Cuidado, joven Cristian, le digo, no compre terreno. No puede echar la culpa a los vecinos, la gente que es muy amable. Y vamos a venir aquí a la sociedad artesana, ¿no? Bueno, joven Luis también estaba hablando recién de lo que es la sociedad artesanos, una sociedad mutualista, que es la forma en este caso de congregar lo que era los seguros de cesantía, los Montepíos, así la forma, por así decirlo, era las AFP del siglo XIX. ¿Ya? La mutualidad era muy importante, las mujeres, sobre todo la alta mortalidad, hacía que muchas mujeres quedaran viudas, los niños quedaran súper indefensos, entonces empezaron a surgir sociedades que se preocuparon precisamente de asistir en este caso a los descendientes de los miembros de estas mutualidades. Y una de ellas fue la Sociedad Artesano, que está activa hasta el día de hoy a partir de 1862. Y una de las, sí, 62, ¿cierto, Jorge? Entonces es, si no la más antigua del norte, que se ha mantenido también activa de manera permanente. Entonces es una institución muy importante dentro de la historia regional, y aparte porque hoy en día también ha dado un giro a lo patrimonial, y hoy en día también preserva y trata de custodiar la historia de los que fueron sus miembros. Ahora, este es un mausoleo bien especial porque la Sociedad Artesana ya tenía un mausoleo previo, que también lo vamos a conocer, está mucho más al interior, ¿ya? Pero esto también se construye porque se hace necesario, porque obviamente la sociedad antiguamente tenía muchos más miembros de los que tiene hoy en día. ¿Ya? 300 miembros. 300 miembros porque los artesanos eran todos. Como 80. Claro, pero que el trabajo del artesano durante el siglo XIX era la forma en que se producía todo. No existía el proceso industrial, no venían las cosas importadas de otros países, sino que en este caso era todo manual. Entonces todos los artesanos, y en esa categoría entraban los zapateros, los sastres, la gente que se dedicaba también a remedios naturales, a los carpinteros, a los veleros, toda esa gente se congregaba. Todos los ebanistas, que eran distintos, era el carpintero, y después del carpintero pasabas a ebanista. Hay todo un proceso interesante de cómo a través de la sociedad artesana uno va progresando y va cambiando tu profesión a medida que tú vas progresando en la técnica, ¿ya? Hay jóvenes que parten siendo, por ejemplo, hay certificado de nacimiento de una misma persona, como por ejemplo el señor José Viera, o por ejemplo este otro señor Álvarez, el señor Lorenzo Álvarez Gómez, que cuando uno empieza a ver sus primeras obras, él se da cuenta que él firma como al carpintero, y ya después de unos 20 años ya no es carpintero, es ebanista. Entonces ya tiene otro nivel, y cuando tú conoces la casa, que es me imagino que los que estudiaron en el Gregorio Cordovés se acordarán, antes de la demolición, cuando uno salía del portal del Gregorio Cordovés, la casa que está al frente es la Casa Álvarez. Es una que tiene todavía unas marcas, unas guirnaldas muy bonitas arriba, unos balaustros muy bonitos justo al frente. Esa era la casa del señor Álvarez. Entonces él demuestra también en su casa cómo había perfeccionado la técnica durante el tiempo. Entonces por eso también era súper importante hablar de la sociedad de artesanos. Joven Cristian, vamos a ir haciendo el recorrido, vamos a visitar a un amigo nuestro ya, que lo hemos podido visitar varias veces y que lo hemos hecho que la gente lo conozca mucho más a través de los trabajos y las investigaciones que usted ha hecho en La Voz del Norte. Así que acompáñenos, vamos a ir. Don Ernesto, por favor, todo lo que usted quiera. Que me viene a la memoria algo que... Joven Luis, acérquele por ejemplo el micrófono a Ernesto. Aquí le agradecemos mucho porque hay que reconocerlo, joven Cristian, este retrotour quedó agendado cuando don Ernesto todavía estaba a cargo de la corporación municipal, entonces le agradecemos mucho que ahora también nos haya acompañado en este recorrido. No, es un compromiso, aparte que yo soy profesor de historia y uno de los grandes desafíos es cómo modernizamos
conservamos y restauramos bien este cementerio que tiene una particularidad. Yo te estaba escuchando con gran atención, todos los días uno aprende algo nuevo, y yo siendo profesor de historia, uno refresca la historia. Y hay algo que yo, fíjate, quiero rescatar. Este cementerio, sin que hubiese en Chile leyes laicas, fue uno de los primeros cementerios que albergó personas de distintos credos religiosos. O sea, eso es muy relevante, porque las personas que hicieron, y lo conversábamos antes de partir, gran parte de los precursores fueron laicos, vinculados a la francmasonería, y aquí tienes hebreos, árabes, católicos, agnósticos, protestantes, y estas sociedades mutualistas, que es lo que yo quería decir. Hay un hecho histórico, fíjate, que el profesor Hernán Cortés ha estudiado harto, de que antes de la Guerra del Pacífico, las sociedades mutualistas fueron muy propias del norte chico y estaban asociados a los gremios que tú dices. Después de la Guerra del Pacífico, con las viudas que quedaron de la guerra del batallón Coquimbo, fueron prácticamente sociedades de socorro mutuo. Y por lo tanto, eso fue lo que permitió el tema del préstamo, el tema del huérfano, el tema de pagar la educación, claro, los montepiados, el tema de los montepiados, y esto derivó ya incluso en la plena cuestión social del siglo XX, derivó a lo que fueron el origen de lo que fueron las cajas, y cajas más asociados ya con los cambios que la sociedad iba teniendo, el Banco del Estado, ferrocarriles, correos. Entonces, las sociedades mutualistas al día de hoy, este es uno de los pocos lugares en Chile que tienen todavía vigencia, porque funcionan, tienen socios, tienen personas, y tú vas a la ciudad de La Serena, tienen sus actividades habituales, y tienen sus gremios que funcionan, ya en otro contexto, pero esto es parte de un relicto histórico de la Serena, que es muy hermoso. Y no solamente la Sociedad de Artesanos de Calle Colonna, hay otras sociedades, por ejemplo, femeninas, la Estrella de Chile, hay José Viera. José Viera, que reúne. José Viera nació de arquitecto. José Viera es el arquitecto de la casa de Gabriel González Videla, de la casa Giliberto. Entonces, José Viera también aglutinó a sus trabajadores en organizaciones mutuales. Es muy interesante el cómo las mutualidades todavía sobreviven mucho. Esto es como ese relicto histórico acá. Están repartidos en distintos barrios Sí. antiguos del casco histórico de La Serena. Claro. Frente a la Recoba, en lo que es Pení. Claro, justo al frente del internado de las Liceo de Niñas también. Liceo de Niñas. Claro. Hay varios lugares entonces donde tenemos y podemos reconocer esta mutualidad. Ahora sí, joven Cristian, vamos a avanzar a conocer al señor Lagrese, así que y seguimos haciendo retrotour con los amigos que nos acompañan en el cementerio. Querido joven Cristian, continuamos haciendo retrotour acá en el Cementerio Municipal de La Serena y hemos llegado a la tumba de nuestro querido amigo Francisco Lagrese Pérez, el primer paracaidista sudamericano. Pero antes de hablar de don Francisco, quiero hacer una mención porque recién acabamos de pasar por la tumba de don Andrés Murillo. Don Andrés Murillo Gómez, que es un personaje también muy importante, poco reconocido, poco estudiado, pero es impresionante la cantidad de obras que existen en La Serena que son hechas por este arquitecto importantísimo. El Cine Centenario es obra del señor Andrés Murillo. Todas las casas de particulares que tienen una impronta del Plan Serena las construyó don Andrés Murillo, porque en este caso el Plan Serena, la industria o la empresa del Estado fabricaba los edificios públicos, pero hubo gente que también quiso tener casas que se pudieran parecer a estos edificios públicos, y ahí es donde entra el señor Andrés Murillo. Y entra también una cosa bien importante, en esas casas le aplica harto de la cuarcita. ¿Se han dado cuenta que en la intendencia brilla? Sí. Ya, el señor Andrés Murillo, si ustedes se fijan también, su tumba tiene algunos fragmentos de cuarcita entre medio. Fue la primera persona que le incorpora esos elementos que hace que brille el muro, ¿ya? La fachada de la iglesia de la Merced también fue reparada por el señor Andrés Murillo. Así que hay varias casas en el casco histórico, como digo, que tienen la firma, afortunadamente, de don Andrés. Y joven Cristian, ahora sí, vamos a hablar de Francisco Lagrese, que es todo un descubrimiento de un verdadero héroe nacional. El próximo año se cumplen 100 años, joven Cristian, el 2024, 100 años del salto en paracaídas de don Francisco Lagrese. Para que lo podamos entender, cuando viene la Primera Guerra Mundial, es la primera guerra que ocupa aviones. Y cuando el avión era derribado, había que salvar la vida del piloto. Entonces hay un personaje que es el señor Otto Heinicke, que diseña un modelo de paracaídas y va por distintos países latinoamericanos vendiendo en este caso el producto. Y en Chile, como compramos todos, compramos en este caso el paracaídas acá en Chile y necesitamos algún voluntario, y ahí es donde entra a jugar don Francisco Lagrese, en una época en que no existía la Fuerza Aérea.
era una rama que era anexa en este caso al ejército. De hecho, don Francisco Lagrese falleció en el año 53, él fallece como oficial del ejército, no en este caso de la aviación. Pero su salto se produce en ese contexto cuando todavía no se produce, o sea, no es la separación del ejército con la Fuerza Aérea. Así que en el aeródromo de Los Pejos, amigo y conocido del famoso Teniente Bello, piloteaban juntos de hecho, partió en este caso el señor Lagrese y en ese lugar probó el paracaídas y por primera vez en Latinoamérica una persona se salta de un avión y, como digo yo siempre en la historia, vive para contarlo. Ahora, ¿por qué ha sido interesante? Porque para nosotros, bueno, joven Cristian, que le llama la atención estos temas de aeronáutica, de la aviación, pesquisó la historia de don Francisco Lagrese, se contactó con los familiares, logramos tener más fotografías de su historia, pudimos obtener hasta fotografías de su funeral en 1953 cuando vienen aquí a dejarlo al cementerio, porque a pesar de que su familia no era de acá, él sí en este caso decidió quedarse aquí de manera permanente sirviendo al ejército y después falleciendo acá como un vecino de la ciudad. Para que se hagan la idea de la casa de don Francisco Lagrese estaba justo en la esquina, la contraesquina del Seminario Conciliar, en las calles Las Casas, ahí se encontraba, donde hay una casa que todavía es de 2 pisos, esa era la casa de don Francisco Lagrese. Es la única casa de 2 pisos que queda en calle Lautaro, muy cerca del Seminario Conciliar, a la contraesquina del Colegio del Seminario Conciliar. Ahí tuvimos la suerte también de conocer a su nieto, quien también estuvo precisamente en el día en que él fallece y él nos contó los detalles de cómo era Francisco Lagrese en vida. Así que un verdadero descubrimiento que tuvimos acá, joven Cristian. Vamos a seguir haciendo retrotour, vamos a ir a otra parte acá del cementerio, joven Cristian, y continuamos acá en el cementerio de La Serena. Muy bien, joven Cristian, queridos amigas y amigos que nos están viendo en sus casas, continuamos en el cementerio para hablar del piso de Huevilla, joven Cristian. Usted lo habrá mencionado en otros capítulos cuando estuvimos en la Casona Alfalfares, se recordará, de que conocer este piso que es muy bonito, pero antes de conocer la Casona Alfalfares, este era el lugar de La Serena que tenía el mejor piso de Huevilla y que uno puede reconocer de manera libre, o sea, uno puede venir acá al cementerio y conocer este piso. La mayoría de las casas, las veredas de nuestra comuna tenían este tipo de piso, ¿ya? Es una maravilla, lo podemos pasar, de hecho podemos avanzar hacia abajo, joven Cristian, ahí sin caerse, pero avancemos, ahí el frente está mucho mejor armado. Todas las calles de La Serena tenían precisamente, joven Luis, esta forma. ¿No? Es muy importante el trabajo porque cada piedra, antes de ponerla, tienes que seleccionarla. Eso es muy interesante acá de la... Claro. Ahora, en la Casona Alfalfares yo creo que es exactamente el mismo diseño que se tiene, ¿ya? Sí. Y un detalle interesante, justo atrás de ustedes hay una tumba que tiene la forma como piramidal. Yo aquí en el pasado retrotour nosotros habíamos contado, estuvimos acá por contar. Ahí, joven Luis, pase ahí para que el joven Cristian, enfoque nomás, joven Cristian, si no se preocupe. Usted siga el sensual tono de mi voz, ¿ya? Nosotros siempre nos preguntamos por qué alguien hubiera tomado la decisión de hacer una tumba con forma de pirámide, ¿ya? Y resulta que a principios del siglo XX, cuando se descubre la tumba de Tutankamón, hubo mucha gente que por ser la tumba de Tutankamón una tumba, un lugar de eterno descanso, le pedía a los arquitectos de la época el construir edificaciones o mausoleos con algún tipo de motivo, diseño de carácter egipcio. Eso es lo que nos hace pensar que el doctor Julio Espinosa tomó esa decisión como médico de sepultarse en una forma piramidal, ¿ya? Si bien a lo mejor don Julio no tenía esa intención, nos sirve para contar sí que a principios del siglo XX, sobre todo en Santiago, muchos de los mausoleos grandes tenían diseños como fueran templos faraónicos, como templos egipcios, ¿ya? Ahora, aquí arriba remata con una cruz, así que eso también lo hace bien especial. Lo que sí vamos a contar, entre medio ya que estamos en el piso de Huevilla, es de un arquitecto que el señor se llama Ángel de Casperi. De hecho, todas las tumbas, todos los mausoleos de este barrio, si ustedes se fijan, abajito va a aparecer entre medio la tumba del señor de Casperi. Ahí está la firma, perdón. Sí. Todas las tumbas tienen la firma joven Cristian. Ahí después le voy a sacar una fotito. Así que miren, si seguimos avanzando, miren, acá también está la firma del arquitecto, ¿eh? Era como el arquitecto del barrio alto, ¿eh? El arquitecto de las personas pudientes de acá del cementerio, y por eso tiene esta firma. Todas las tumbas de aquí hacia allá tienen esa firma. Acompáñenme, sigamos por el piso.
aprovechando. No sabemos hasta cuándo vamos a tener el piso, así que aprovechenlo harto. Que al margen de las piedras tiene la figura como Joven Cristian, seguimos haciendo retrotour. Usted corta aquí todas las partes, usted edita y mete tijera, no se preocupe. Pero hemos llegado a una tumba súper especial de un personaje que yo admiro muchísimo y de que también en los últimos años hemos tenido muchas noticias de este ilustre personaje. Voy a esperar que nos acompañen aquí unas amigas mías. Por favor, chiquillas, acérquense porque yo sé que esto a ustedes les va a interesar. Y nos acompaña la querida Oriana, Juan Cristian también, para que la gente conozca a esta Oriana, la que nos postea todo y la que todos los YouTube están con un comentario de Oriana. Esta es la tumba de un personaje serenense bien especial, el señor Ricardo Schwen, conocido también como el Dr. Schwen. ¿Ya? Schwen para los amigos, ¿ya? Schwen para los alemanes, hay que decirlo. Y su tumba tiene un epitafio bien especial que yo se lo había comentado a gente que hoy día nos acompaña, que dice: el loco Schwen, médico de los pobres, amante de La Serena y el Molle. De hecho, la calle principal del Molle, del pueblo del Molle, también se llama Ricardo Schwen. ¿Ya? El Dr. Schwen es un personaje muy interesante, es un excéntrico, señoras y señores. ¿Ya? Es una persona que, usted a lo mejor, pues, si lo empiezan a googlear últimamente, van a descubrirle que hizo una colaboración muy interesante con la Alemania nazi. Pero en un momento de la historia donde todo el mundo colaboraba con la Alemania nazi porque todavía no era el producto de la guerra. ¿Ya? Y en este caso de las colaboraciones que hacía era también a través del intercambio de algunas piezas arqueológicas. El señor Schwen intercambiaba las atenciones médicas por estas piezas arqueológicas. Hoy en día el Museo Arqueológico se formó con una de las colecciones del señor Schwen porque las logró recuperar, pero de esa forma. No se alarmen porque era la manera natural en que se hacía arqueología a principios del siglo XX. Hay distintos personajes de la historia, por ejemplo, el famoso padre Lepage, que también intercambiando, por ejemplo, harinas, azúcar, manteca, intercambiaba estas piezas arqueológicas y así se hacía arqueología no invasiva, porque en este caso eran las poblaciones que ofrecían las piezas arqueológicas. Luego viene ya el tema de la excavación y como les digo, hoy en día es impensado hacer esos trueques, pero era la forma tradicional, estamos hablando de antes de la creación de lo que hoy día es el Museo Arqueológico de La Serena. Entonces, el señor Schwen también fue fundador, miembro fundador de la Sociedad Arqueológica de La Serena. Entonces, es, como le digo, es un prohombre bien interesante dentro de la historia de la ciudad. Cuando digo que es un excéntrico es porque el tipo era un excéntrico, ¿ya? De hecho, cuenta algunas historias de que él es el dueño original de la famosa Panchita, la tortuga del Parque Pedro de Valdivia, ¿ya? El Dr. Schwen la trajo y él se la habría entregado a la familia Arcos, que posteriormente la familia Arcos la dona y la entrega a la Municipalidad de La Serena. ¿Se fijan? Pero la tortuga, ustedes decían, hoy tan vieja, sí, pues las tortugas viven muchos años, pero la habría traído el doctor Ricardo Schwen. Convivía con otros animales, dicen que de repente atendía a la gente con una boa en el cuello, ¿ya? No sé si eso será tan así, pero como digo, uno ha investigado al Dr. Schwen, lo hemos tratado de conocer más su historia y esas son algunas de las cosas que hemos logrado pesquisar de las tradiciones y de lo que la gente aún comenta y recuerda de este importante médico para la región de Coquimbo. Entonces, podríamos decir que la arqueología empezaba con personas particulares. Absolutamente. ¿Ya? Porque teníamos a Adolfo Floto, que también hacía arqueología. Tenía Claro. los recursos como para hacerla. Los profesores del Gregorio Cordobés hacían arqueología. Sí. ¿No es cierto? Y también ellos, más que arqueología, estaban muy interesados porque el tema de los pueblos originarios no es algo que les llegó de primero. Lo primero que les llama la atención es la cosa más naturalista. Entonces son los huesos de los dinosaurios, son los fósiles. Don Ricardo Schwen, los profesores del liceo coleccionaban fósiles. Después fueron al tema de la cerámica, ¿ya? O en este caso los vestigios arqueológicos. Pero la También rigor de porque la disciplina no. ¿Ah? No tenían ese rigor de la No, disciplina. no, porque no la conocían. No, no. Piensen también de que lo que les contaba a principios del siglo XX, cuando está ahí el boom de la arqueología en Egipto, todos quieren ser arqueólogos. De hecho, Indiana Jones estuvo en Chile. ¿Ustedes saben eso? Eso. Junius Beard es un arqueólogo norteamericano que es la inspiración de Indiana. Ustedes googlean, busquen Junius Beard después, señora en su casa. ¿Eh? Junius Beard, lo googlean y es el tipo del gorro, él es el tipo del látigo y estuvo haciendo excavaciones aquí en Punta Teatino. Colaboró con el Museo Arqueológico del señor Beard. Entonces, pero ese era el espíritu aventurero al principio del siglo XX, pues chiquillos. ¿Vieron Up? ¿La película Up? ¿Ya? ¿El malo de la película? También está inspirado en Junius Beard, pero es como el espíritu del aventurero, ¿ya? Ese es el espíritu, el arqueólogo está ligado directamente con el espíritu de aventura. ¿Eh? Pero por favor, don Ernesto.
Por eso es que una cuestión muy interesante es que en la ciudad de La Serena hay colegios que están ligados a museos. Sí. El Gregorio Cordobés, que sin tener una metodología, pero mucho de aventurero, mucho de donar, y a partir de ejemplos como el tú colocabas, es que está hoy día el museo, que está en el Liceo Gregorio Cordobés, Claro. el Germán Riesco, donde también a través de lo que es un museo, a lo que eran las escuelas normalistas, todo lo que eran los libros, todo lo que era la recuperación de artículos que están ahí también bien conservados. Ahí hay ejemplos súper potentes de colegios que tenían sus propios museos. Claro, y hay una historia este que se... personaje es también un actor muy relevante en esa dirección. Claro, y también lo que habla de los colegios, el tema de los profes. El conocimiento está en aquella época y hasta el día de hoy en parte también radicado en la figura del profesor, y son ellos los que también motivan a sus estudiantes, motivan a que exista en este caso, a que se conserve lo que ellos también consideran que es valioso. El gusto del patrimonio generalmente los niños lo reciben de los profes. Yo mi gusto del patrimonio lo recibí de mis profesores también. Entonces, en cierta medida, uno hace estas cosas como una forma de continuar con el legado de quienes fueron sus profesores también, ¿ya? Vamos a recorrer y vamos a ir aquí al ladito. ¿Ah? ¿Y la balsa? Ah, la famosa, ¿quieres que cuente la historia de la balsa? Pero es que, joven Cristian, usted tiene un capítulo especial dedicado específicamente a la balsa. Pero lo que pasa es que el Dr. Schwen hay una pieza muy interesante para la arqueología regional, que es una balsa que hoy en día está en el Museo de Hamburgo, que fue vendida por el Dr. Schwen antes de que se creara el Museo Arqueológico de La Serena. Todo esto fue antes de eso, ¿ya? Y resulta de que esa balsa tiene varias historias, porque la balsa se perdió, en los bombardeos de la guerra desapareció, después alguien se la trató de robar, apareció después, joven Cristian, como en un locket, en una estación de trenes, ¿ya? Hay gente que decía que era don Ricardo, que había tratado de recuperarla y que no pudo. Entonces hay varios mitos relacionados con esta balsa, que es una balsa de piedra local, es como de andacollita o con barbalita, que la hace bien especial para nuestra historia regional y que se encuentra hoy en día en otro lugar. Y ahí hacemos mención a lo que en cierta medida es una proyección que queremos darle también a RetroTour, hablar de la importancia de la preservación del patrimonio y la detención del tráfico ilícito, ¿ya? Ustedes podrán ver que aquí se pueden robar cualquier cosa, en la plaza se roban también estatuas y eso genera tráfico ilícito. Y el tráfico ilícito es un mal que tenemos desde hace más de 100 años acá en Chile, ¿ya? Lo conocimos también cuando vimos con los dinosaurios cómo se habían robado un hueso completo de un ave fosilizada, se la habían sacado de Chile y pudo ser recuperada. En cierta medida es que crear conciencia de la necesidad de preservar y de proteger nuestro patrimonio, sobre todo estos patrimonios que son muebles, que están en cualquier esquina, en cualquier parte, y que el amigo lo ajeno ya ni siquiera eso discrimina. ¿Ya? Así que avancemos por aquí, joven Cristian, estimados amigos que nos acompañan. Va a quedar bonito, Cristian, ¿eh? Continuamos haciendo RetroTour ya en el mausoleo de bomberos para hablar no solamente de la institución, sino que también hablar de sus mártires. El Cuerpo de Bomberos de La Serena, en su conjunto con todas sus compañías, tiene 3 mártires en este caso hoy en día. El primero de ellos, el famoso bombero, el señor Pedro Rojas Araya. Ya hay una calle que se llama Bombero Rojas, ¿ya? Algunos de ustedes la conocerán. Bueno, es por este ilustre bombero que es mártir, pero por una cuestión bien especial. Él no falleció en un acto de servicio concretamente, sino que él se trasladaba en el carro, en este caso el carro bomba. Este carro tiene un accidente o un amago de accidente con otro vehículo y producto de la inercia el voluntario cae sobre las lanzas decorativas del carro y eso le genera una herida, en este caso, que termina costándole la vida, ¿ya? Y por eso se convirtió en este caso en el primer mártir de bomberos. Nosotros lo contamos cuando hacíamos el recorrido, joven Cristian. El lugar exacto de este evento es en la calle Balmaceda con Domeico, justo al frente donde están los completos del Oriente. ¿Ya? No nos auspicia, pero los nombramos exactamente igual, ¿ya? Ahí justo había una placa al ladito y que hacía memoria y recuerdo. La placa, al igual como otras muchas cosas, se la han robado, pero es súper importante mencionar que en ese lugar fue donde ocurrió y existió durante mucho tiempo esta placa que hacía conmemoración de la triste muerte del bombero Pedro Rojas Araya, ¿ya? Así que, joven Cristian, si nos acompañan por acá, venga por aquí, camarita amiga. Vamos a ir acá. ¿Usted? Oye, joven Cristian, no alcancé a mencionar, pero justo un poquito al lado pero arriba de don Pedro Rojas Araya se encontraba el señor Víctor Álvarez, y quizás ustedes lo conocieron porque hasta antes de su fallecimiento era el bombero más longevo de Chile. Era miembro de la segunda compañía y obviamente como buen bombero
amante de su institución, fue sepultado también acá en el mausoleo de los bomberos. En el lugar de honor de este mausoleo también se encuentra otro vecino muy ilustre, y esto es probable en la ciudad de La Serena, que es el señor Bernardo Sandón, con una sola S, no con dos, para que lo podamos reconocer bien. Todos lo conocemos porque a grandes rasgos, o como una obra más emblemática, es que el Liceo Comercial, el Instituto Comercial de Coquimbo, el famoso INSUCO, fue creado, en este caso fundado por don Bernardo Sandón. Pero don Bernardo tenía muchas profesiones, era periodista, era profesor, era también bombero, miembro del Partido Radical y también, como la tarjeta lo indica, miembro de la logia masónica Luz de Esperanza de La Serena, ¿ya? La masonería es una institución súper importante porque es transversal a otras instituciones muy importantes, como el liceo, como los bomberos, como el ejército, y los masones tienen también miembros del Partido Radical. Entonces los masones tienen esta impronta que hace que surja el dicho radical, bombero y masón. ¿Ya? Eso es muy propio del siglo XIX, estos grandes hombres, estos grandes ilustres personajes de la historia regional tenían esas tres condiciones: ser del Partido Radical, ser bombero y también ser miembro de la logia. Acá también dejan una tarjetita. Hoy en día le han cambiado el texto, joven Cristian. Es un texto nuevo, no es el texto anterior. Pero yo me memoricé el texto anterior. Y el texto anterior decía: querido hermano, has pasado a decorar el oriente eterno, o sea, el más allá, ¿ya? Y ya no nos queda tu presencia física, pero nos queda tu preclara presencia y tu paso por el mundo en el cual te tocó vivir. Así decía antiguamente. Todo el mundo se acercaba a ver la tarjeta, entonces yo la leía para que todos pudiesen saber qué era lo que decían estas tarjetas. Eso también forma parte de tradiciones del cementerio que no pasan necesariamente por aspectos físicos, sino que son ritualidades que se hacen acá, como los mismos bomberos que ¿ya? De noche. En la Revolución del 51 y el 59 eran toques de queda. Y en la Revolución del 59, don Domingo Espiñeira, que era un bombero, existía el toque de queda y por lo tanto se prohibió que se sepultara. También estaba esto de que los católicos, como decía don Ernesto en un principio, no se mezclaban con los protestantes, ¿ya? Este cementerio no tiene patio de disidentes, ¿ya? Pero producto de que se decía que los pecadores iban a resucitar junto con la gente buena. Entonces por eso se evitaba que católicos y miembros de otras religiones se enteraran juntos. Entonces, producto de esas prohibiciones, los voluntarios a don Domingo Espiñeira los sepultan en la clandestinidad de la noche. Hoy en día no es necesario. Los bomberos tienen libertad para poder sepultar a sus miembros, pero lo siguen haciendo en la noche como parte de esta tradición, ¿ya? Lo mismo que hay otras tradiciones de que derivamos de los bomberos, como por ejemplo los pololos o el pololeo, ¿ya? Hay una compañía de Santiago que es la quinta compañía que era de color verde. Aquí la compañía de color verde es la sexta, ¿ya? Pero allá en Santiago era la quinta y tenían como símbolo el pololo, este escarabajo color verde. Entonces aparece este coleóptero, este escarabajo con el número 5, porque era la quinta compañía. Y los miembros de esa compañía se visten todos el uniforme es verde. Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando había un pololeo era cuando había un compromiso que todavía no era formal. Entonces, como una forma de comprometerse el bombero, se sacaba el pololo y se lo entregaba a la señorita, en este caso, que era la comprometida. ¿Ven? Entonces, por eso es algo informal, es algo que no son los anillos oficiales de compromiso, pero como una forma de manifestar aprecio, amor y cariño en esa época tan linda de la vida, ¿no? De volver a los 15, a los 20, te regalaban el pololo. Ahora, si la cuestión no resultaba, tenías que devolverlo, si no tenías, obviamente. No, sí, conseguir chapita en esa época era difícil. Entonces, por eso le decían, tenéis pololo. Y el pololo era por eso, porque eran los cadetes, los voluntarios, los reclutas iniciales, los que en este caso repartían este pin a su prometida, ¿ah? Esas son tradiciones que heredamos en este caso de los bomberos, es súper importante. Bueno, y arriba don Eduardo Varela, que también es comandante mártir de bomberos, porque también ninguno de estas personas fallece en los actos propios de servicio, o sea, no en un incendio propiamente tal. Pero don Eduardo Varela es el caso del bombero que lamentablemente falleció por un paracaídas que lamentablemente no se abrió correctamente en una fiesta de Navidad, precisamente para los niños de bomberos, ¿ya? Y también eso lo convierte en un mártir de la institución. Y por eso nosotros tratamos de nombrar a aquellas personas que han entregado su vida en el servicio de una institución tan noble como es bomberos. La sociedad civil organizada es bomberos. Es una institución paramilitar, en este caso tiene un ordenamiento igual como el ejército, como el régimen, pero en este caso es la sociedad civil la que presta servicios a una institución como esta.
Así que por eso es súper importante hablar de los bomberos y hablar también de cómo ellos nos han heredado ciertas tradiciones relacionadas con la muerte. ¿Ya? Antes también los traían caminando. No sé si recuerdan. Los traían, claro, los traían comiendo. Desde el centro. Era venir caminando con bandas, era muy lindo. Claro. No sé si todavía Hoy en día existe el famoso MAC, que es el macaco, un vehículo histórico de la Quinta Compañía que sirve como carro fúnebre. Hoy en día están llegando los miembros que fallecen en ese carro. Vamos a continuar haciendo Retrotour, joven Cristian, y aprovechamos también de mandar un cariñosísimo saludo a todos los bomberos de la Serena y de la región de Coquimbo, a quienes siempre tenemos mucho cariño. Seguimos haciendo Retrotour, joven Cristian. Continuamos en este capítulo especial de Retrotour, joven Cristian, y amigos que nos ven en la casa. Continuamos en el cementerio de La Serena para hacer una mención sobre la familia Mistral. Aquí está sepultada su hermana, su madre y su sobrina. O sea, su mamá, la señora Petronila, su hermana Emelina y su sobrina Graciela, ya que también falleció lamentablemente a una edad muy temprana. Hay una cosa bien especial, porque aquí más que hablar también de Gabriela, es hablar de Emelina. Ella era la vecina serenense. Y de hecho Emelina falleció en la Casa de las Palmeras, que fue la casa que compró Gabriela Mistral. Pero Emelina Molina era también por sí sola una mujer muy importante para la ciudad de La Serena, porque era profesora. Y Emelina es la que induce o introduce a Gabriela Mistral en el mundo de la docencia. Gabriela Mistral fue la ayudante de su propia hermana. ¿Ya? La casa de Montegrande, una fotografía muy clásica donde vemos a Gabriela Mistral como alumna de la escuela de Montegrande, es su hermana Emelina la que aparece sentada en la silla como la responsable del curso. ¿Ya? Ella es la que hace que Gabriela Mistral tome contacto con el señor Bernardo Sandón, y don Bernardo Sandón le dispone de su biblioteca, ¿ya? Para que Gabriela pueda acceder a estos primeros libros que eran tan necesarios a principios a finales ya prácticamente del siglo XIX, principios del siglo XX. Por eso es muy importante hablar de Emelina. Y de hecho aquí donde dice familia de Gabriela Mistral, a nosotros nos han contado de que originalmente dice Emelina Molina la lápida. En este caso la descripción en el mármol. El mármol fue después sacado y se dio vuelta para colocar familia de Gabriela Mistral, ¿ya? Pero originalmente esta era la sepultura de Emelina, de la hija, en este caso de Emelina, de ella y de su mamá, ¿ya? Eso es en este caso una mención bien interesante sobre la familia, en este caso de Gabriela Mistral. Y un detalle del papá, el papá de doña Gabriela igual era bastante patiperro, joven Cristian, ¿eh? Era profesor, y era profesor de Estado. Y eso es súper importante, porque un profesor de Estado en aquella época tenía que obedecer, en este caso, o asistir donde el Estado te mandara. Y por eso el papá de Gabriela Mistral era un profesor prácticamente que estaba en distintos pueblos haciendo clase. Por eso se le perdió en algún momento de su propia historia el rastro de su papá por los distintos pueblos donde el padre tenía que estar educando, ¿ya? Pero y por eso Gabriela tiene una impronta familiar muy potente desde el punto de vista de lo pedagógico y lo docente, ¿ya? No solamente recordar que el núcleo familiar también influye en las decisiones que uno toma. Así que es importante hablar de Melina y de doña Petronila, ¿ya? Vamos a continuar, joven Cristian, no vamos a cortar nada, vamos a ir a ver a otro amigo. Vamos, sí, a don Floto, y después vamos a continuar a la vuelta. Ya, esta es la tumba de Floto. Este es el recorrido tradicional que hacíamos cuando con los personajes del cementerio hacíamos el recorrido de hace unos 5 años atrás. Entonces estamos haciendo el mismo recorrido, ¿ya? Pero bueno, vamos a hablar del señor don Adolfo Floto, un personaje también muy importante para la ciudad de La Serena, un maestro cervecero, como se le decía, ya que donde hoy en día está donde están los restos de lo que fue la ex CCU, fueron los orígenes, en este caso, de la planta cervecera de don Adolfo Floto. Él le compró varias facciones a su familia, él fue comprándole participaciones a sus papás y a sus hermanos hasta que pudo tener esta cervecería alemana, de donde en este caso es, por así decirlo,
el origen de la compañía de Cervecerías Unidas en la actualidad. Ahora, en toda esa manzana que es de calle O'Higgins con Balmaceda y de calle Colón con Brasil, ahí funcionó durante gran parte del siglo XX, hasta 1994, una fábrica de cerveza. ¿Ya? Ahora, este personaje también es bien interesante porque él hace también grandes adelantos en favor de la comunidad, como por ejemplo la electricidad. ¿Ya? Cuando uno se va por Alfalfares, antes de que vuelva a empalmar con Monardes, allí están los restos muy interesantes de lo que fue la primera generador eléctrico, que funcionaba con agua y que era propiedad de don Adolfo. Y de ahí se empalmaba, si ustedes se dan cuenta, hasta llegar a calle Zorrilla, hasta calle Castro, junto al lado de la Providencia, y después tomar para llegar directo detrás de la Recoba. Bueno, por ahí van los cables de alta tensión, los postes, donde la electricidad llegaba a la ciudad de La Serena. Es muy interesante esto porque es un adelanto que estaba en servicio durante el día de la producción de la cerveza y en la noche para dar iluminación. Y eso también es muy interesante porque ahí empezamos a tener vida nocturna. Antiguamente, claro, la gente se iba al sol y venían los sueños. De hecho, siempre se han dado cuenta que le hablan del primer sueño o el segundo sueño, o no, esa persona está en el tercer sueño, ya, porque antiguamente los sueños no era como nosotros que dormimos de corrido, porque antiguamente la gente se acostaba cuando se escondía el sol y volvía a despertar a hacer actividades a medianoche. Y durante medianoche había un lapso de aproximadamente 2 horas donde la gente seguía haciendo actividades y volvía después a dormirse. ¿Ya? La electricidad cambió nuestra vida nocturna y nuestros hábitos nocturnos y cómo nosotros nos relacionamos con la noche. ¿Ya? Ahí también empezaron a existir los espectáculos después, la vida empezó a ser mucho más amena en la ciudad de La Serena gracias a la incorporación de la electricidad de don Adolfo Floto. Y ni hablar de la cerveza. Era muy, muy importante. También don Adolfo era bombero y también colaborador de los bomberos, al punto de que cuando la campana del antiguo cuartel, que estaba donde hoy estuvieron los tribunales de familia, al lado de la iglesia de la Merced, sonaba la campana, detrás de los carros de los bomberos salía un carro de la cervecera, en este caso con un barril de cerveza para hidratar a los bomberos. Miren entonces el tremendo cariño que le tenían en este caso a Adolfo. Claro, porque había que refrescar. Y hay un texto que cuentan de que a un pequeño bombero un poco emocionado y metido en el rescate de los enseres, se moja las chaquetas en agua, ¿cierto? Y cometió el grave error de agarrar su chaqueta y mojarla en el barril de la cerveza. Y creo que el resto de los compañeros le sacaron lágrimas. Pero esas son historias que cuentan de la cervecería Floto. Y entre medio, joven cristiano, estos datos sabrosos que a la gente también le gusta mucho, donde don Adolfo tenía los motores que hacían funcionar en los sistemas de refrigeración, daban a la esquina de calle O'Higgins con Colón. ¿Ya? Y producto del sonido, de la bulla que de estos equipamientos, es que un famoso lenocinio que se encontraba al frente adoptó el nombre de las motores. ¿Ya? Sí, un lenocinio, un lupanar. No voy a ser como los periodistas de que, prostíbulo, no. Yo ocupo otro tipo de palabras también para referirme a ese lugar. Entonces, un lenocinio, un lupanar también puede ser mencionado. Adoptó como el nombre de las motores, ¿ya? Y yo creo que las personas más adultas, los viejitos más viejitos de nuestra comunidad, alguna memoria tendrán a lo mejor de los motores de don Adolfo. Sí, muy, muy importante. Vamos a continuar haciendo el recorrido, joven Cristian, ya vamos a volver de vuelta al patio 1, aprovechando que nos están quedando los últimos rayitos de sol, ¿ya? Seguimos haciendo retrotour. Continuamos haciendo retrotour, señora, señor. Se dan cuenta que el sol ya se está haciendo abandono de la ciudad. Para hablar un poquito también de acá donde estuvo el primer mausoleo de la Sociedad Artesano, joven Cristian. Acá, bueno, don Luis, que se encuentra junto con nosotros, me imagino que es la persona que mejor podría hablarnos de este lugar, ya que, joven Luis, contando una infidencia para la cámara, usted pudo bajar a conocer el interior de este osario ya. Sí, bueno, hubo un tiempo que estábamos haciendo una investigación en la Sociedad Artesano para ver el tema de la guerra del Pacífico y también por nuestros socios. Encontramos, bueno, al presidente de la Sociedad Artesana, Matías Ramón Clarence, que fue el primer presidente en 1862. Habían dicho que estaba en Coquimbo, pero las actas reflejan que están acá, junto con sepultados 3 veteranos de la Guerra del Pacífico que llegaron de Chorrillo y Miraflores. También está sepultado uno de los veteranos de la Guerra de la Independencia,
que en 1882 la familia solicitó a la Sociedad Artesano poderlo sepultar acá. Ya era un señor de avanzada edad, había participado en la independencia con O'Higgins. Y también durante la Guerra del Pacífico le solicitaron al intendente Domingo de Toro Herrera poder sepultar a los caídos durante la guerra, y pudimos percatar de que estaban aquí sepultados. Encontramos los osarios, aquí son osarios chiquititos, ¿ya? Se abre acá y todas estas tumbas, creo yo, saco la conclusión porque lo bajamos con nuestro amigo Francisco Aspe, con el Pancho, se abrió esa tapa, sacamos la escalera de acá, la tiramos abajo y nos encontramos con una bóveda llena de cajones chicos. Va pasando el avión, es para que la gente sepa que es en vivo, ¿ah? Sí, Sí. sí. ¿No ha pasado ya, Raúl, te acuerdas? Sí, Con los sí. veteranos del 79. Sí. Y pudimos bajar, abrimos la tapa con el permiso del cementerio y con la escalera, y realmente es una bóveda. Yo pensaba que eran nichos. No, son cajoncitos, osarios, reducciones que realizaban durante la mitad del siglo XIX. Esta tumba, esta losa que le llaman los artesanos, fue hecha en 1874 por don Bernardo Sandón, que el profesor Raúl ahí lo comentó en el Cuerpo Bombero, que fue presidente también de la Sociedad Artesana en ese entonces. Y los osarios están en cajitas de madera. Sí, son las reducciones Las en este caso. reducciones. Bajaban el cajón, lo colocaban en caballete y llegaba un momento determinado que después de 3 o 4 meses eso pasaba a una reducción y los iban apilando hacia arriba. Y ahí yo me encontré con sorpresa. Entonces con Pancho, cuando vimos eso, dijimos, no, aquí es difícil hacer algo porque no están identificados tampoco. En los osarios, en las cajitas, no hay un nombre, una placa que pueda identificar a la persona, pero sí, por una deducción que pudimos sacar, habían 3 que estaban separados, que podrían ser los 3 veteranos de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Yo encontramos, yo creo que unos 90 cajas, y bajamos y fuimos un poco irresponsables, digámoslo así, porque esa tapa no se abría como del siglo XIX. ¿Te imaginas el gas que había? Me imagino. Entonces, claro, bajamos, tuvo un rato abierto, porque había que ver cómo bajar, Ventilar, claro. mirábamos cómo poder pisar en qué parte, y estaba todo oscuro. Y bueno, bajamos y nos encontramos con esa sorpresa. Realmente a nosotros, ahí quedó el proyecto, porque era muy difícil identificar todo, muy difícil. Estaba la humedad también, había hecho lo suyo también con el tema de los cajoncitos de madera. Pero sí encontramos algunos que referencia a través de acta de un sacerdote que nos ayudó, ayudó a la Sociedad Artesano a comienzos del siglo XIX con recursos para poder comprar la casa que está en Colón y poder también confeccionar el mausoleo que usted recién nos presentó al comienzo del recorrido, que ese más nuevo es de 1909 y este de 1874. Y una investigación que estamos realizando también, es muy posible que todos sean así, muy parecidos a los que tiene la Sociedad Artesana, los que estemos, como dice usted, los del patio 1, sur y norte son muy parecidos. Claro. Acá, por ejemplo, está el mausoleo español. Entonces, lo más probable es que también, bajo la misma lógica, José Corominas, también masón, que fue fundador también de la Logia Luz y Esperanza, sepultado también allí, lo más probable es que tengan esta misma forma, como de una piscina enlosada, para que nos pongamos a hacer un poco la idea de cómo son estos osarios. Es como de piedra caliza, en la bóveda. La bóveda es un piedra caliza. Y todavía están los caballetes donde dejaban el cajón, ¿ya? Porque lo bajaban, lo dejaban ahí arriba de los caballetes, pasaron un tiempo y después ya hacían las reducciones del cuerpo. Sería interesante, Raúl, haber encontrado a lo mejor los cajoncitos con nombre, con una placa, para poder irlos identificados. Y a lo mejor le da una sepultura que corresponde a los veteranos de la Guerra del Pacífico, a nuestro presidente y otras personalidades más que hicieron historia durante el siglo XIX aquí en la ciudad de La Serena. Oye, qué interesante el saber también cómo es en este caso el poder entrar en contacto con la historia directa, que es el cuerpo en este caso de estas personas sepultadas acá. Y también, bueno, muy valeroso también lo que hicieron junto con Francisco, a quien aprovechamos también de mandarle un tremendo saludo, el bajar acá a los... Oye, vamos a continuar por acá para conocer a otros personajes antes ya en los últimos rayitos de sol que nos van quedando. ¿Estamos bien, cierto, joven Cristian? Bueno, la Samsung S23 es maravillosa para esto, ¿no? Vamos a parar aquí también. Pueden colocar a varios lados, ustedes pueden colocarse aquí.
Joven Cristian, seguimos grabando Retro Tour y hemos avanzado hasta la tumba de otro de los prohombres de la ciudad de La Serena, el famosísimo Pedro Pablo Muñoz, conocido principalmente por la calle Avenida Pedro Pablo Muñoz. Hasta antes de los años 50, cuando Gabriel González Videla ejecuta el Plan Serena, esa calle se llamaba calle Barranca del Mar, así sencillamente. Ahora, cuando se viene el Plan Serena a la ciudad, se cambian en este caso varios edificios que estaban en ese sector y se limpió todo lo que hoy en día es el Parque Pedro de Valdivia para poder construir esta gran fachada continua que es la avenida Pedro Pablo Muñoz. Esto a través de estas ideas arquitectónicas de que don Gabriel González Videla tenía de dotar a la ciudad de La Serena de este escenario, donde la gente que llegara a través del tren o a través de la Panamericana se encontrara con esta ciudad temática y con esta gran fachada iluminada que es la calle Pedro Pablo. Pero Pedro Pablo, aparte de haber sido un empresario, un ingeniero minero, benefactor del pueblo de La Higuera, también es de estos prohombres que colaboran con el batallón Coquimbo durante la guerra, ¿ya? Desde la creación, desde el apertrechamiento de los soldados que fueron los conscriptos que participaron del batallón, como también de los famosos hospitales de sangre para poder recibir a aquellas personas que quedaban heridas, que tenían algún problema después de la guerra y llegaban a este caso a Coquimbo. Por eso don Pedro Pablo Muñoz es un personaje también muy importante. Y quizás es más reconocido también por su condición de revolucionario, al encabezar dos revoluciones de carácter constituyente, o en este caso de carácter descentralizador, al ir en contra en este caso de los intereses de la capital y tratando de imponer en este caso la visión de las provincias. Pedro Pablo Muñoz en 1851, en el famoso sitio de La Serena, tiene una participación muy importante. Los revolucionarios de aquella época tienen que arrancar. Don Pedro Pablo Muñoz arranca en esa época y vuelve después a La Serena para retomar después el camino revolucionario en 1859, junto a Pedro León Gallo, en lo que fue la Revolución Constituyente del Norte. Las provincias del norte contra el gobierno centralista de Manuel Montt, que tuvieron una victoria muy importante en la famosa Batalla de los Loros, allí en la compañía al otro lado del río, pero que fueron finalmente derrotados por el ejército centralista en la Batalla del Cerro Grande ese mismo año. Ahora, don Pedro Pablo Muñoz descubrió de que habían otros caminos para hacer el bien, caminos más honestos, mucho más responsables, mucho más eficientes, así que se hizo diputado, ¿ya? Pero, o sea, bueno, sí, también, para que mandar con cuento, pero se hizo diputado don Pedro Pablo Muñoz, pero aún así siguió representando los intereses de los vecinos serenenses. Por eso es bien importante hablar de este gran vecino y también manejaba hartos recursos y habla muy bien de él que tenga este tipo de mausoleo tan humilde, tan sencillo, ¿ya? Es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la tumba de don Pedro Pablo. Y al frente de don Pedro Pablo, por favor, si ustedes se giran, joven Cristian, usted adelántese nomás. La ilustrísima, para que no digan que no hemos mencionado a las mujeres importantes de nuestra región, la ilustrísima profesora Isabel Bongard, la primera normalista de la región de Coquimbo. Ella llegó acá a Chile en 1891. Importante también mencionar que ella no llegó a hacer una pega sola, ella llegó a hacer un trabajo de educadora de mujeres que ya había iniciado anteriormente otra vecina que era la señora Mercedes Cervello, ¿ya? Que ella trabajó en Chillán. De hecho el joven Luis también ha investigado y pesquisado mucho de la profesora Mercedes, porque ella es la verdadera precursora de la educación femenina en la región. La señora Isabel Bongard llega después ya durante el gobierno de Balmaceda en 1891 a hacerse cargo de la escuela normal, fue separada de su cargo, estuvo en Iquique y en 1907 ella después regresa a tomar en este caso el cargo de directora de la escuela normal, el cual lo ejerció hasta 1922, si no me equivoco, 1922, hasta que se hizo cargo de la escuela normal. Y por lo tanto muchas de las preceptoras que se formaron durante el siglo XIX, quizás profesoras suyas, desde mía, tuvieron en este caso algún tipo de impronta formativa de la profesora Isabel Bongard. Algunos dicen alemana, otros dicen francesa. Bueno, depende de la fecha y depende de la guerra, porque obviamente la frontera entre Francia y Alemania se va corriendo a varias partes. Pero si ustedes se fijan, Isabel Bongard es buena guardia, así como en francés. Entonces tiene un apellido francés, a pesar de que su idioma era el alemán. Ella hizo grandes sacrificios. Isabel Bongard tuvo que negar a su propia hija y cambiarse la edad para poder ejercer como profesora. Porque antiguamente las mujeres que tenían hijos no podían serlo. Tenían que tener una vida intachable. No cualquier mujer podía ser preceptora o podía ser profesora. Y también el tema de la edad. Ella en este caso aumentó su edad
para poder ingresar a la escuela normal, o sea, ingresar a los institutos que te formaban como directora y que le valieron después ser recibida acá en La Serena para hacerse cargo de la educación. Fue en una época en que principalmente la educación francesa era la que nos gustaba, pero como que el francés cayó en descrédito y giramos al alemán. Émile Koerner, que también fue el reformador del Ejército de Chile en 1891, también viene con esta impronta alemana de finales del siglo XIX que llegó a Chile. Así que importantísimo hablar de la profesora Isabel von Gard. Continuamos, vamos a ir ya de vuelta, vamos a ir terminando ya, joven Cristian, ¿o no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yo soy de las últimas de la Isabel von Gard. Última normalista. Las últimas normalistas antes que cerrara la escuela normal. Ah, usted es Soy normalista. profesora normalista. Sí. De la Isabel von Gard. De la Escuela Normal de La Serena. ¿Pasamos por ahí? ¿No? Ah, ¿están sacando fotos los chiquillos? ¿Vamos a conocer la tumba, Manuel Concha? Joven Cristian. Vamos a hacer algunas observaciones relacionadas con el célebre Manuel Concha. Ya que hace poco tiempo se mencionó que esta era la tumba que albergaría el cuerpo del famoso cronista y escritor serenense e historiador Manuel Concha. La verdad de las cosas es que hay varios detalles de la vida de don Manuel que son bien interesantes. Bueno, don Manuel fue soltero y siempre vivió muy apegado a su hermana. Su hermana, Isidora Aguirre, es la esposa del señor dueño de este mausoleo, del señor Juan Miguel Munizaga. Aquí está enterrado el señor Juan Miguel Munizaga, ¿ya? Pero la señora Isidora Aguirre tenía recursos propios y ella tenía un mausoleo familiar propio. El mausoleo original de la señora Aguirre es este que está justo al frente de don señor Averill, ¿ya? Entonces lo más probable es que don Manuel Concha esté sepultado no acá, sino que en la otra, que era propiedad de la hermana. La hermana obviamente se enterró con su marido, ¿ya? Mientras que en este caso don Manuel Concha quedó finalmente en la que era el mausoleo de su hermana, y que también están sepultados otros miembros de la familia Aguirre, de la familia Concha y de la familia Munizaga, ¿ya? Eso es un detalle también para ir conociendo dónde posiblemente estuvo sepultado, en este caso el personaje Manuel Concha. Está un poquito más allá. Lamentablemente, Raúl, en los diarios de 1891, cuando murió en plena revolución, en los diarios que nosotros hemos buscado nos sale directamente donde fue sepultado, es decir, falleció en La Serena, fue sepultado, la familia de los agradecimientos, y eso, encontramos algo, un diario sobre eso, el Progreso fue, y nosotros entregamos ese diario, ese reporte a un trabajo que hizo la profesora Susana Verdugo con el tema de Manuel Concha. Claro, bueno, en la parroquia, donde están los partes de sepultación, ahí hay detalles que también son súper importantes. En la parroquia de la Merced, en el parte de sepultación, del cual tenemos una bolita de fotocopia, ahí aparece el detalle de que está sepultado en la tumba de la hermana. Perfecto. No con la hermana, que son dos cosas distintas. Vamos a ir por acá, joven Cristian, vamos a ir a hacer los últimos recorridos, vengan por aquí. Igual, joven Cristian, la Samsung S22, increíble, ¿eh? Qué nivel de iluminación. Es como si fuera mediodía, ¿eh? Pero yo perdí el tema del frío que hacía los cementerios realmente, ¿no? Ah, por supuesto que tiene que hacer frío. Oye, joven Cristian, ¿eh? Mire, un detallito antes de que sigamos avanzando. Este es el mismo recorrido que hacíamos siempre cuando... Hay otros personajes que a nosotros nos hubiera gustado haber mencionado, como por ejemplo el famoso Mr. Rowe. Últimamente hemos tratado de averiguar sobre don Osvaldo Ramírez Osandón, que es el famoso Mr. Rowe, y él está sepultado casi llegando a la fosa común. Fosa común que está bastante separada. Y aprovechando de hacer esta mención de la fosa común, también hacemos la mención de cómo se vivió también en este cementerio la dictadura militar y la caravana de la muerte. Recordemos que aquí fueron sepultados y fueron dejados posteriormente en condición de desaparecidos o no identificados los que fueron muertos durante la caravana de la muerte y fueron sepultados en el final del cementerio, en lo que era la fosa común final.
pero en el medio del cementerio hay una fosa de forma circular donde tradicionalmente iban haciéndose estas reducciones. Hay algunos símbolos que a lo mejor ustedes han alcanzado a ver de huesos que están amarrados con una cinta. Ya, eso es un símbolo de las reducciones. En este caso, es el hueso más largo, que es el hueso de nuestra pierna, ¿ya? Es el que sobresale porque se entiende que a ese huesito se amarraban todos los demás huesitos de la reducción. Por eso si ustedes ven huesos atados con una cinta, está haciendo referencia a las reducciones que había mencionado, por ejemplo, el joven Luis, allá en el mausoleo de la Sociedad de Artesanos. ¿Ya? Bueno, al ladito de esa fosa común está también la tumba de Mr. Rome. Ahora, la fosa común igual es importante para también mencionar de que antes de que finalmente su cuerpo fuese dejado en condición de ceniza en el río Elqui, Jorge Peñagén también estuvo sepultado acá. Por algunos breves años, la familia de Jorge Peñagén, una vez que se logró identificar el resto de don Jorge, fue dejado acá en el mausoleo de la familia Peña. Es la tumba número 100. ¿Ya? Y posteriormente la familia lo sepultó en el Parque Pedro de Valdivia, como una forma también de hacer mención a lo que había sido sepultar un espacio público para que pudiera ser honrado por los vecinos serenenses. ¿Ya? Posteriormente la familia optó por cumplir la voluntad de él y el resto de don Jorge Peñagén fue dejado en el río Elqui, sus cenizas, como era la voluntad de don Jorge. ¿Ya? Así que eso, por si alguno se pregunta dónde está hoy en día o dónde podemos recordar a Jorge Peñagén. Bueno, pues Jorge Peña se encuentra en todos nosotros hoy en día. Para hacer alguna referencia, joven Cristian, antes de que nos vayamos, acá mire, hay tumbas que hablan de otra tradición, así como habíamos hablado de los bomberos en el cementerio y la muerte. Acá la población judía tiene por costumbre dejar una piedra que es imperecedera acá en estos espacios para recordar a los deudos. Esta se llama Sterlita Schwartz, es la niña que está sepultada acá y que siempre o tiene monedas o tiene piedras que hacen un bonito recuerdo aquí de la señorita Sterlita. ¿Ya? Eso es importante mencionar. Acá también, como don Ernesto lo dijo y lo mencionó en un momento, hay también personas de tradición musulmana, judíos, hebreos, palestinos, ya la familia Boale, que quizá ustedes han escuchado hablar del edificio Boale, que también fueron los Daire, familias migrantes que vinieron de Medio Oriente, que también se pudieron asentar acá en la región, tienen su tumba acá en el cementerio de la Serena. Acá, esta escultura también bien interesante, es la tumba del profesor Buenaventura Osorio, el primer profesor y director de la Escuela de Minas de La Serena, ¿ya? Donde Buenaventura también fue alumno de Ignacio Domeyko y formador también en el Liceo Gregorio Cordovés de varios ilustrísimos ingenieros en mina, como el mismo Pedro Pablo Muñoz y otros más que se dedicaron a la carrera de mineralogía en el liceo. Y allá, eso que parece una batea, joven Cristian, no es una batea. Por favor, pasen por acá. Acá tenemos otra cosa divertida, que son las patitas de león. A la gente le llamará la atención las patitas. ¿Por qué patitas de león? Bueno, las patitas de león son de personas con plata, señoras y señores. El que un mueble que tenga forma de pata de león es necesariamente para hablar de los poderes económicos o del poder adquisitivo que esa familia tiene. La tumba es del señor coronel don Joaquín Vicuña Larraín. Ningún parecido con don Benjamín Vicuña, no. Don Joaquín Vicuña fue el verdadero prócer de la independencia. De hecho, en la escaramuza de Barraza participa don Joaquín Vicuña. Nosotros siempre con don Gregorio, pero el verdadero, el que se agarró a escopetazo, fue el señor Joaquín Vicuña Larraín. Y por eso mismo, don Bernardo Higgins le encomendó, al igual que a don Gregorio, varias obras y varias misiones. Una de ellas muy interesante y muy importante, la fundación de la ciudad de Vicuña, en 1821. Vicuña es una ciudad que se crea por orden de don Bernardo Higgins y encomendada en este caso a don Joaquín Vicuña. Joaquín Vicuña también es muy especial porque él era el dueño de este terreno, originalmente. Ustedes se preguntarán por qué trasladaron el cementerio del otro lugar a este. Bueno, cuando el río se desbordaba, el canal Bellavista también, y el canal entraba el agua al canal al cementerio. Por esa razón, como era poco decoroso para los difuntos, se optó don Joaquín Vicuña de hacer esta permuta, y permutó el terreno antiguo por este terreno nuevo, que aparte quedaba más cerca de la ciudad. También hubo un tiempo de aproximadamente 1 año, 2 años, para que todos los deudos pudieran retirar a los fallecidos y traerlos acá al cementerio. La mamá de don Eduardo de la Barra, la señora Julia Lastarria,
también vino trasladada. Por eso hay varias tumbas justo cerquita de don Gregorio que son de 1843, o sea, antes de la fundación del cementerio. Así que importantísima la vida también de don Joaquín Vicuña, importante también mencionarlo. Y también tiene estas antorchas invertidas, joven Luis, que hablan también de esta vida que se está apagando, ¿ya? Vamos a ir a hacer el momento final, vamos a ir por aquí, vamos a ir a la tumba de don Gabriel González Videla a hacer ya las palabras al cierre de este maravilloso recorrido de Retro Tour. Gracias, joven Cristian, queridos amigas, queridos amigos. Seguimos acá en el cementerio de La Serena ya en los momentos finales de este maravilloso recorrido. Se nos escaparon varios difuntos, ¿eh? O sea, del recorrido, que no están muy lejos y no los pudimos ir a ver, ¿eh? Como por ejemplo el señor Bartolomé Blanch, que también fue presidente de Chile, presidente provisional, un periodo muy cortito, comandante en jefe del ejército, y que se encuentra sepultado en camino hacia la fosa común. También hay otro personaje, joven Cristian, que nosotros lo tocamos en otro momento, que fue la famosa historia del hombre que amó mucho y que fue amado. O sea, es una tumba que no tiene lápida, o sea, una lápida que no tiene nombre, pero que tiene solamente esa pequeña palabra, o sea, esa pequeña referencia. Dice, aquí yace un hombre que amó mucho y que fue amado, y que amó mucho y que fue amado. ¿Ven? Pero sin nombre. Ahora, igual nosotros con joven Cristian, y cuando, como digo, a mí me gusta pesquisar y saber de los difuntos, logré saber el nombre de la persona, que no lo vamos a decir porque si él no quiso, ¿por qué voy a venir yo a contarlo? ¿Se fijan? Pero es otra de las tumbas que no alcanzamos a mencionar. También otros mausoleos importantes que están más al fondo, como por ejemplo el mausoleo de la colonia italiana, que es un verdadero mall aquí, es gigantesco. También está el mausoleo de la Cruz Roja y el mausoleo de la Sociedad de Profesores, en este caso, que hoy en día vendría a ser como del Colegio de Profesores, que tienen unos murales, que tienen arte muy bonito. Y aquí también es la parte educativa del recorrido, explicar qué es lo que nosotros entendemos como patrimonio funerario, ¿ya? Y por qué hacemos este recorrido para poner en valor el patrimonio funerario. Y es ese patrimonio que uno lo ve a través de la historia de todos estos personajes que ustedes conocieron el día de hoy. También del arte, de la arquitectura, que uno puede encontrar en estos lugares, ¿ya? Que hablan de la muerte, pero aquí no lo alcanzamos a notar, joven Cristian, pero aquí hay muchos vitrales, hay mausoleos muy bonitos, de distintos estilos arquitectónicos, pilares de distintas formas. Por eso la gente de arquitectura es un bonito lugar para venir a aprender también. Y por último, esta patita de la tradición, que lo mencionamos con lo de los bomberos que se entierran de noche, pero también, por ejemplo, el acto de velar a los angelitos. También son prácticas que están arraigadas a la muerte. O otra que es muy chilena, joven Cristian, también muy arraigada en nuestra impronta indígena, nuestra impronta mapuche, que son las ánimas, las animitas, ¿ya? El espíritu que queda residiendo y que queda en ese espacio, en ese lugar donde se perdió la vida. Chile está lleno también de animitas. De hecho, la animita de Romualdito en la estación central es patrimonio hoy en día, es un monumento nacional. Importante hablar también de esos elementos que están relacionados también a la muerte. Y ni hablar también, joven Cristian, de todas las tumbas que están dentro de las iglesias. Por último, joven Cristian, también, usted me imagino que han escuchado hablar de la cruz de la compañía, que era la cruz de Carlos Lambert, que uno está cuando va a la compañía hacia Villa Lambert, hay una cruz de piedra muy bonita. Es una cruz, eso se llama cenotafio. En este caso también hace referencia a la muerte, o es un monolito que hace referencia a la muerte. Otro cenotafio famoso, joven Cristian, el cenotafio de los muertos del Itata. Eso es para que nos hagamos la idea de que es un cenotafio, ¿ya? Que también hacen referencia a eventos de muerte, pero de carácter, en este caso, monumental o de recuerdo. Y para finalizar, joven Cristian, bueno, en la tumba del más ilustre de los personajes acá del cementerio, que es don Gabriel González Videla. Bueno, presidente de Chile, de don Gabriel podríamos hablar toda la noche si uno quisiera, para bien o para mal, y siempre he pensado que es un personaje muy atractivo, genera muchas pasiones don Gabriel, y eso también es muy bueno. A don Gabriel González Videla a mí me gusta recordarlo no solamente por el Plan Serena y por lo que hizo por nuestra región y lo que hizo por nuestra ciudad, sino también por esta visión geopolítica que el presidente González Videla tenía. Es el primer presidente en la Antártida, es el presidente de las 200 millas marinas, que después lo tomó Ecuador y lo tomaron otros países como una norma de derecho internacional. Y también el vuelo del Manutara, este vuelo que parte aquí desde La Serena y que llega hacia la isla de Pascua y que hace que después que con ese vuelo lo que se trata de hacer es reafirmar la soberanía del país en la isla de Pascua.
y también por eso mismo es muy probable de que otras acciones se hayan generado también en la línea de remarcar esta visión geopolítica. Recordando que don Gabriel, cuando llegó aquí a Chile a la campaña presidencial, él se encontraba como embajador en Francia. Entonces a este hombre le tocó conocer todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el desenlace de la Segunda Guerra. Por eso el valor que le asignaba a la geopolítica en ese periodo de tiempo, ¿ya? Eso como algunos elementos de carácter de su presidencia, más allá de cerrarlo o supeditarlo a la ley maldita, porque todo el mundo conoce a Gary González y la ley maldita, para que mandar con cuenta, ¿no? Pero hay que también sacarlo y no encasillarlo solamente en ese contexto histórico, sino que también dimensionar lo que fue su gobierno en otros aspectos también. Y el Plan Serena, que era un plan no para hermosear artificialmente nuestra ciudad, sino que para crear un polo económico que pudiese detener esta migración del cierre de las salitreras hacia Santiago y entender que habían otros puntos en las regiones de Chile donde era posible generar trabajo, generar empleo y desarrollar económicamente a la región. Se esperaba que después de este plan los presidentes futuros también tomaran ciertas ciudades y continuaran con estos afanes precisamente para generar polos productivos más allá de la capital. Eso, joven Cristian. Joven Cristian me levanta el pulgarcito arriba. ¿Le gustó gente que nos acompañó? ¿Algo que decir, algo que acotar? Aplausos espontáneos, eso es muy importante. ¿Algo que decir, algo que mencionar, algo que quieran comentar? Sí, también está sepultada la señora Miti. La señora Miti, Rosa Markman, falleció el 2005, también está sepultada acá. Está sepultado el hijo de don Gabriel, que también falleció en Francia. También se encuentra acá y también su mamá, la señora Teresa Videla, que a lo mejor la conocemos por el colegio. También están sepultadas la familia de don Gabriel acá junto con él, ¿ya? Y bueno, con Bartolomé Blanch son estos dos presidentes que se encuentran, uno provisional y otro constitucional, sepultados acá en el cementerio de La Serena. ¿Nada que decir? A ver, la verdad es que agradecerles la posibilidad de haber participado de esta experiencia, felicitarlos a ustedes, bueno, somos seguidores de mucho tiempo de las cosas que hacen y realmente la posibilidad de participar de este recorrido, ¿no es cierto?, nos llamó mucho la atención y efectivamente fue una cosa bastante elocuente, bastante documentada. Los felicito a ambos porque realmente tienen una manera de compartir conocimiento que yo creo que le hace muy bien a la sociedad hoy día. Muchas veces los profesionales son dueños de una rama del conocimiento y eso los hace fuertes. Y ustedes, al compartirlo, están haciendo que todos seamos más fuertes. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por sus palabras. ¿Su nombre era, perdón? Saúl Osorio. Don Saúl, muchas gracias también por sus palabras. Y bueno, agradecerle a ustedes que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo de compartir este capítulo especial con público acá en el cementerio de La Serena. Y con joven Cristian, bueno, vamos a hacer las palabras al cierre en otro momento y aprovechamos de despedir aquí a toda la gente que nos acompañó. Y para ustedes mismos un gran aplauso para cerrar esta experiencia acá en el cementerio. Así que muchas gracias por haber venido. Una noche gloriosa, joven Cristian, acá y bueno, ya la noche, y finalizamos este recorrido por el cementerio con todos los amigos y amigas que nos vinieron a ver y que tuvieron la oportunidad de conocer el cementerio de La Serena, un poco ya en la penumbra, que es lo que hace que sea mucho más atractivo este recorrido. Debo confesarte, Cristian, que estoy muy contento, a mí me gusta venir al cementerio y mucho más en este horario. Ya estaba echando de menos no poder venir a darme una vuelta en estas horas. No, es increíble poder hacer este recorrido grabar RetroTour con público, porque es otra cosa. Es bien interesante ir viendo las reacciones, los comentarios también que nos hicieron, agradecer las palabras finales de don Saúl, a quien conozco hace bastante tiempo, agradecerle a él porque vino a este recorrido y bien, poder estar en el cementerio siempre es un agrado, como dices tú. Ojalá podamos seguir haciendo otros recorridos, quizás visitando otros lugares, porque este cementerio tiene mucha historia. No, muchísima. Que nos da para hacer varios RetroTours. Fíjate que no hablamos de varios otros detalles que están hacia adentro, de otros personajes también que hemos ido conociendo a medida que hemos ido pesquisando la historia regional, y hemos ido conociendo a distintas personas que están sepultadas acá y que no forman parte de este staff de los más conocidos, o a lo mejor no los reconocen por una calle.
como a lo mejor le podrá pasar con varios de los personajes, como Gregorio Cordovés o Pedro Pablo Muñoz, pero igual son personajes muy valiosos que queremos tratar de recuperar en futuras oportunidades en que vengamos acá al cementerio de La Serena. Así que yo me voy tremendamente contento, feliz de poder haber vuelto al cementerio y haber tenido esta maravillosa compañía en esta noche. Bueno, si usted, señora, señor, bueno, no voy a hacer mayores detalles porque este es un capítulo especial, pero recuerde que todos los capítulos de las temporadas anteriores, nuestras primeras 4 temporadas, usted la encuentra en retrotour.cl. También si quiere seguirme a mí o seguir al proyecto Retrotour, bueno, yo soy Retroprofe, aquí Joven Cristian lo coloca, y también a Retrotour Chile. Esto es para que nos pueda seguir en Instagram, donde nosotros vamos subiendo información, vamos subiendo varias cositas que no vamos contando o que se nos queden en el tintero cuando vamos haciendo cada uno de los capítulos. Así que les recomendamos y los invitamos a que puedan visitar retrotour.cl. Y también saludar a Samsung, porque Samsung sigue siendo hasta este minuto nuestro auspiciador oficial. Al principio no lo mencioné, pero hay que agradecer siempre a Samsung Chile que al apoyo que nos ha dado siempre para poder continuar haciendo este programa de Retrotour. Eso, Joven Cristian, no tengo mayores palabras. ¿Usted algo más que decir? No, agradecerle a todos por todos los comentarios de este término de temporada y dejarlos invitados, como dices tú, para que nos sigan viendo a través de retrotour.cl y también que visiten nuestra página de YouTube por supuesto que le pongan el like, claro, y nos sigan también para que sepan de futuras transmisiones que hagamos. Oye, un paréntesis, ya que el joven Luis mencionó, y a mí se me olvidó mandarle un tremendo saludo a Francisco Aspe. Cuando cerramos la temporada se me olvidó a Panchito que está en mi corazón siempre. ¿Cómo puede ser tan infame haberme olvidado de ti? Así que un saludo para Francisco Aspe, gran amigo de Retrotour, un gran apoyo para nosotros también, un inspirador para mí. Así que saludo también para Francisco Aspe y para todos los amigos que nos van a ver en este capítulo especial para conmemorar Noche de Halloween o a Todos los Santos. Sí, y agradecer a la Corporación Municipal Gabriel González muy Videla importante también, que nos permitió hacer este recorrido por el cementerio. Así que también un agradecimiento a la corporación. Así que no tengo mayores palabras, aquí finaliza el programa que conmueve a millones en el mundo, el único con los 3 sellos, alto en cultura, alto en historia y alto en patrimonio, finaliza Retrotour.